Buenas tardes, amigos. Un lunes más y un directo más. Hoy para hablar con Damián Patón, que ya está conectado. Ya lo he visto. Ya le voy a mandar la invitación. A ver si... Hola, Hola. hola, ¿qué ha pasado aquí? A ver, espérate, le voy a dar la vuelta, que yo creí que ahora. Ahora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kiko? Encantado, gracias. Pues, aquí estoy leyendo como un loco. Ya, eso sí, eso ya lo veo. Kiko, quería darte las gracias por haberme ofrecido la entrevista, por la Ujú. confianza y bueno, por la movilidad en general. Y bueno, y gracias a todos los que están al otro lado por ver esto, que hoy he hablado con algunos seguidores tuyos. Mm. Y todo el mundo tiene envidia de tu capacidad lectora. Yo, desde luego, no la tengo, no, lo tengo muy claro. No, eso que como tengo tiempo y tiempo suficiente para leer. Bueno, pero aunque, como es lógico, no todo el rato me dedico a leer, también tengo que buscar trabajo por ahí, que espero que alguna vez me salga a un trabajillo por ahí, que Está espero muy que difícil, sí. está muy difícil la cosa por allá. Sí, está un poquito complicado. Pues aquí era súper complicado. Pero Bueno, bueno, yo ya comida no. Pero bueno, de todas formas también te mueven, ¿no? O sea, me refiero que haces ejercicio y tal. O sea, lo que pasa es que a mí me absorbe el tiempo muchas cosas, ¿no? O sea, con mi hijo y sí. tal. Pero bueno, en fin, tu labor es loable y yo hace ya mucho tiempo, me parece que yo te tengo hace bastante tiempo en Facebook, que no estoy mucho en Facebook, y mi hija me puso esto y bueno, te sigo. Sigo a Mm, algunos escritores. Te he seguido más desde Susana Hernández. mm, sí. La conocí brevemente hace ya muchos años, pero muy brevemente, en una presentación en una biblioteca de Cabrera de Mar, con Albert Mm, Calls. Y a Víctor del Árbol solo lo vi estuve con él un rato nada más, con Editorial al Revés, pero hace ya, en el 2008, con la mm, historia del samurái y tal. Bueno, pues nada, aquí estamos y por fin nos hemos visto alguna vez y hablado. mm. Pues nada, Sí, pues si queréis empezamos ya. sí, sí, sí. Y Eh, bueno, fue- para la gente que no te conozca o que no te haya leído, ¿quién es Damián Patón? a ver, Damián Patón es un señor de 59 años, ya mayorcito, que ha desempeñado diversos oficios, que ha publicado en muchos sitios y como si a veces tampoco hubiera publicado mucho. Y soy lo que, bueno, voy a recoger una frase que dice un escritor, José Antonio García Díez. Soy un escritor en la sombra, un escritor anónimo. O sea, a ver, yo comencé publicando en los años 90 en México, Argentina, en universidades eh, y en Cuba. Bueno, ahí estuve viviendo una temporada, tuve muchos problemas, estoy viviendo y trabajando. Y luego he intentado publicar, estuve en la época de los fanzines, publicar en editoriales, fragmentos, se publiqué para, he estado en una antología poética de Caballo de Troya, pero vamos, con muchos más poetas, un pequeño poema. No lo digo para hacerme resaltar o para hacer más, lo digo para explicar un poco la trayectoria. Y en distintas editoriales que han aparecido, que han muerto en el camino, pequeñas editoriales, generalmente pequeñas editoriales. También he autopublicado, y no sé, la expresión coeditado me suena un poco engañosa, pero también he hecho eso, también he coeditado. Ujú. Y nada, ahora en los últimos tiempos lo que pasa es que estoy bueno, estoy con algunas plataformas porque ha habido editores que algunos escritores nos han tomado el pelo. Entonces, Ujú. claro, somos escritores generalmente semidesconocidos. O sea, yo no sufro por ser más conocido o más desconocido. A mí esto, ¿me entiendes? Sí. Lo que me interesa es ser feliz, tener salud. Lo que nos gustaría, evidentemente, es ganar lectores, pero no es mi afán ese de querer o salir en la tele. Tal. Yo creo que es un artista es otra cosa que va más allá, ¿no?
Entonces, como aquello que decía Borges, que precisamente hoy lo he visto, que los artistas, como todas las personas, son un instrumento, ¿no? Ujú. Para expresar, para decir algo. Pero generalmente el artista es un instrumento para utilizar su dolor, su humillación, como tal como si fuéramos un hijo de Quirón, ¿eh? Y metamorfosearlo, moldearlo como si fuera arcilla y dárselo al mundo, ¿no? Si el mundo no quiere ver lo que hace, tal es otra cuestión. Pero ser hoy en día artista, escritor, ya lo sabes, además, supongo que tú, Quique, que también eres escritor. Supongo que Bueno, algún o día... por lo menos intento que me salga algo, pero que todavía está un poco parado. Bueno, a mí también me pasa, ¿eh? He estado últimamente bloqueado. Voy a ver, hoy, mira, precisamente hoy, digo, mira, estaba contento por la entrevista, porque yo no pensaba hacer más entrevistas, de verdad, ¿eh? O sea, yo te Mm. agradezco el conocimiento, porque es que, en fin, no pensaba hacer más entrevistas. No quiero que decir ciertas cosas porque no quiero dar mal. Pero hoy me he puesto contento y hoy me he puesto a intentar escribir. Yo también intento, supongo que siempre cada día sea escritor. Pero bueno, supongo que con toda la legión de libros que lees, tiene que... O sea, la mejor universidad para un escritor, para un poeta, es leer. Mm. Las escuelas y tal, y para ti y para tam, a mí me parecen respetables, supongo que te dan un orden y tal, pero yo soy plenamente autodidacta. ¿Me comprendes? O sea, yo nunca he valido para estudiar. Yo no acabé psicología, porque no valgo para estudiar, ¿no? Entonces, a mí escribir me ayuda a autoconocerme, a tener una disciplina. A mí me cuesta mucho, tú ya sabes que escribir, no todos los días estás inspirado, no todos los días estás de humor. La vida cotidiana, que si vas a buscar trabajo, que si esto, que si lo otro, que si lo demás allá, te perturba mucho y te hace perder mucho. Y luego que te crea unas grandes inseguridades. Entonces, claro, ¿me comprendes? O sea, todo Sí. eso, claro, hay que llevarlo al terreno de uno y tener una paz y una tranquilidad. Y, bueno, me estoy aquí enrollando, pero bueno, más o menos eso es lo que soy. Un señor ya algo mayor que ha escrito algunos libros, de algunos me siento más contento, de otros no, tampoco. Y bueno, he logrado publicar y he logrado traspasar algunas pequeñas cosas, salir de mi habitación o salir de esto y que voy en busca de lectores. Ujú. Bueno, y este año estoy intentando, bueno, participar en algunos premios, bueno, lo de siempre. Nunca Sí. pasa nada. Los que afortunadamente no tenemos enchufes ni nada por el estilo, que lo hacemos todo por nosotros mismos y nos lo debemos a nosotros mismos, no tenemos ese tipo de cosas. Oye, me ves bien así, ¿no? Me ves bien así, Sí, ¿no? te veo bien, sí. Lo digo porque la semana pasada, cuando vi al otro escritor, no me acuerdo cómo se llamaba, lo veía así. Sí, ¿A ti te porque se ve que puso su móvil de otra forma, pero sí, pero Sí. te veo bien. Vale, perfecto. Pues nada. Sí, bien. Dime, dime. Pues otra cuestión que quería hacerte es que cuando te sientas a escribir, ¿en quién piensas? ¿En los lectores o piensas en escribir aquello que exclusivamente te gustaría leer a ti? Una buena pregunta. Una buena pregunta, me has pillado. No, en los lectores procuro no pensar. No. No, porque es que si no te vuelves loco y no escribes. Por lo menos hablo de mí. Entiendo que el lector, eh, hablo de aquí, de España. En otros Ujú. países no te puedo especificar. Bueno, sí, en Estados Unidos se puede especificar porque estás llegando todos los días en la tele. Entiendo que el lector español está muy viciado para algunas cosas. Entiendo que no tiene un gran gusto de variedad porque tampoco le da, ¿me entiendes? O sea, yo no lo que no voy a estar es todos los días viendo series policíacas o series tal. Yo tengo gustos variados. Cuando escribo, soy un poco como eso que tú dices, lo que me gustaría leer, pero sobre todo cuando escribo lo que hago es, no lo hago. Es que yo no tengo una disciplina. Lo que siento es una fuerza y cuando estoy haciendo eso, eso que leo me da fuerza a la vez. Si me gusta, Ujú. me da fuerza. Entonces hay escritores que me dan fuerzas al leerlos, ¿no? Por ejemplo, Conan Doyle, que no me gustaba cuando era joven, ahora me gusta, me da mucha fuerza. Estos son los superclásicos, ¿no? Dostoyevsky, todo ese tipo de gente, etcétera, etcétera. Pero son libros que me abren puertas. Entonces, como lector, lo que siempre deseo es que hay un libro que me haga sentirme que me abre puertas, que me haga sentirme menos solo, más acompañado en mis dichas y en Ujú. mis desdichas. Y esto es lo que hago. O sea,
Y eso es cuando escribo es lo que siento y supongo que eso es también lo que quiero leer. Por eso a mí me cuesta mucho leer. O sea, por ejemplo, claro, tú imagino que tú eres gran lector de novela, ¿no? Sí, normalmente novela, aunque intento, pues eso, intento leer todo lo que caiga a mis manos. Pero tú te lees con la misma velocidad un libro de historia que una novela. No, la velocidad no la misma. ¿Ves? Esto es, o sea, a mí, por ejemplo, a mí la novela lo que hace es, para mí en la novela está todo, ¿me entiendes? Ujú. Filosofía, historia y tal. Pero bueno, no siempre puedo leer novelas porque no porque quiero varias lecturas. Pero, por ejemplo, ahora estoy leyendo un libro de historia y llevo un mes con él. O sea, porque no es el mismo sistema que la novela. Claro. Entonces, claro, me siento a veces aturullado, me siento un poco bloqueado, pero bueno, es así. Entonces yo cuando escribo quiero que el lector también, o deseo, mejor dicho, deseo, que el lector sienta el mismo dinamismo al leer. Ujú. O sea, por ejemplo, en la tirada del escorpión, utilicé unos capítulos cortos, porque pensé que eso era mejor para lo que yo quería expresar. Lo que pasa es que luché mucho con mis complejos. Ujú. O sea, tengo muchos complejos, bueno, ya soy bastante más viejo y pellejo, pero he tenido muchos complejos. Y a través de mis libros he ido venciendo muchos complejos. Y si es un libro dinámico, es porque he vencido mis complejos. Si es un libro más lento, al que yo he escrito, es porque me ha costado más. Esa es, esa es digamos, la dinámica que suelo utilizar. Ujú. Para mí es construir y destruir. Es sentir una fuerza. Ujú. Y luchar conmigo mismo porque yo soy muy vago, muy perezoso, muy tirado. De verdad, muy tirado. Y si no llevas una línea cada día al escribir, a menos que sea una obra, una historia, un argumento que te dé, yo qué sé, no sé qué tipo de obra de novela tú escribes, pero un argumento que te permite de vez en cuando parar, porque que te han llamado, porque yo qué sé, porque te vas a trabajar 4 días allá, porque ¿me entiendes? Sí. Lo digo Ujú. porque lo de buscar trabajo, esto es una cosa que yo lo he vivido durante 20 años. Durante 20 años como un tormento, de verdad, como un tormento. Ujú. Mira, pues Albert Villanueva, al que saludo desde aquí, que también es escritor, ha dejado un comentario a raíz de esta pregunta que te he formulado, que él dice que cree que si piensas en el lector, acabas engañándote a ti mismo. Eso es lo que dice Albert Villanueva. Totalmente de acuerdo. Oye, totalmente de acuerdo. Una cosa, a veces cuando he querido hacerte preguntas, pero nunca te han llegado. ¿Eh? Cuando he estado viendo yo tus entrevistas, te he enviado Uh -huh. preguntas, pero no sé si las has visto o no. Yo, bueno, o sea, soy muy torpe, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Albert. Y por cierto, quisiera aquí transmitir una disculpa a Albert porque una vez me comprometí para ir a una presentación de su libro, de un libro suyo, pero bueno, tuve una cuestión personal. Tuve una cuestión personal y, bueno, no pude. Simplemente no pude, no es que sea una excusa, pero estoy totalmente de acuerdo con él. Si tú escribes Uh -huh. condicionado con lo que le vas a dar al lector, como si eso fuera un bollo con crema que vendes todos los días en la panadería, pues lo tienes claro. Estás condicionado y entonces lo que acabas es haciendo clichés. Claro. Hombre, si escribes que te van a pagar 1 millón de euros, pues la cosa cambia, ¿no? La cosa tiene otra vertiente, ¿no? Uh -huh. Exactamente eso. Para mí No, escribir dime, dime, no, dime. continúa. Iba a decir, No, no, ha quedado claro, sí. uh -huh. No, porque Bueno, también te quiero preguntar, porque como ya has escrito varios libros, algunos lo has escrito utilizando tu nombre real y otros, en cambio, has utilizado un seudónimo, como por ejemplo fue en el caso de las flores del asesino, si no me equivoco, que utilizaste un seudónimo. ¿Por qué optaste en aquella ocasión por el seudónimo en vez de por el nombre real? eh, muy inteligente, muy inteligente, muy inteligente. Muy bueno, muy bueno. A ver, aquí hay una cuestión. La tirada del escorpión iba a hacerlo con seudónimo. ¿Por qué utilizo el seudónimo? Que es un seudónimo un poco hortera, dicho sea de paso, pero que bueno, me ha funcionado en algunos casos. Porque me daba corte. Se mentía acomplejado. O sea, Uh-huh. mi género es esta la cuestión. Y por si llovían hostias por aquí y por allá, pues yo pongo el nombre de tal, ¿me entiendes? Como, y tal, pues ya está, no se identifica. Tengo otro libro que me costó disgustos, que está retirado, o sea, sale en internet, pero está retirado,
Memorias de un violador y otros delirios, que es de relatos y que me costó algunos disgustos. Me costó algunos disgustos. Y que la editora, que además no sé de qué es ella ni nada por el estilo, no sé si sigue editando, ¿no? Que me parece que no, pues lo retiró inmediatamente, ¿no? Ujú. Por el título y tal. Pero generalmente, o sea, utilizo el seudónimo para ocultar unos complejos que tengo. O Bueno, sea, a mí me han dicho que estoy especialmente dotado para el género ese negro y tal, no sé qué, no sé cuánto. Yo no lo tengo muy claro, no lo tengo muy claro. No lo tengo mm, muy claro. Muy claro. La teoría de Escorpión estuvo a punto de salir así, pero me dijeron que no. ujú. Es una novela hecha por encargo, ¿eh? Todo hay que decirlo. Otra cuestión que guarda relación con esto, con el uso de seudónimo, es que te quería preguntar que desde tu punto de vista, desde tu valoración personal, ¿qué ventajas o inconvenientes tiene firmar los libros con seudónimo? No he firmado nunca ninguno con seudónimo. Y los pocos que he firmado han sido con mi nombre. Pero la gente se confunde. O sea, seas conocido o desconocido. A ver, no voy a citar a un escritor que todo el mundo habla de él y que era muy bueno en su época, pero para mí ya no, es que no lo aguanto. Pero no lo aguanto porque yo no le veo lo que le veía. Es Stephen King. O sea, por todo el mundo lo cita, yo estoy un poco cansado de él, pero bueno. Mm, No tengo otro amigo que citarlo porque sirve el ejemplo. Stephen King firmaba con Richard Borman o algo así, me parece. Y al final le dijeron que, bueno, que tenía que volver a reeditar los libros y cambiar, ¿me entiendes? Y poner su nombre ujú, y tal. La escritora de Harry Potter, la señora cuyo nombre casi siempre me dio J. Rowling o algo así, mm, firmó un libro con seudónimo y no le funcionó. No vendió ni para comprarse una docena de huevos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, eso va como va. Yo creo que personalmente pienso, a partir de ahora, que sacaré otro libro porque lo escribí hace 200 años, que iba a hacerlo con seudónimo, pero yo no lo voy a hacer más, que hay que poner el nombre verdadero. De todas formas, a ver, si yo me llamara Juan Fernández, pues ujú. puedo tener que pusiera seudónimo, pero si yo me llamo Kiko, tal, creo que el nombre, a mí me han dicho, me dijeron editores que Damián Patón era un nombre que estaba bastante bien para eso, pero bueno, supongo, Claro. no Mm, sé, eso ya se irá viendo. mm. Luego también te quería preguntar que si antes de que hubiera salido tu primer libro, ¿tenías pensado en publicar o lo de publicar vino sobre la marcha? Yo siempre he querido publicar, que me publicaran otros. Te explicaré por qué. ¿Me ves? Sí, te veo. Te explicaré por qué. La distribución. Una persona que se autopublica se ve, esto es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión, se ve obligada a estar solo en Amazon. Ujú, Además, yo creo en la distribución, creo en entrevistas como las que tú haces, u otras entrevistas, pero creo más que en las presentaciones físicas. Te explicaré por qué lo que se llaman las presentaciones públicas, pero bueno, siempre he preferido publicar en una editorial. Lo que pasa es que el panorama editorial está bastante lleno de gente poco de fiar. ujú, No digo que sean todos, pero algunos. Y estoy empezando a pensar en cambiar otro sistema, en contratar a un técnico y que me haga el formato y alguien que me haga la publicación, que me haga la distribución. Y contratar a una empresa que pueda yo pagarme un determinado marketing ujú, dentro de mi situación económica y que lo vaya haciendo. Eso es lo que he hecho últimamente y creo que me está funcionando. En cuanto a por ejemplo, las presentaciones, prefiero mil veces una entrevista así, ujú, porque las personas que van a ver las entrevistas van a ver pues, a ese escritor, sea por lo que sea, van a ver al entrevistador, sea por lo que sea, y pues van a escuchar, pues, etcétera. ujú, Las presentaciones para mí no tienen la más mínima, que es ahí para intentar vender un libro a los demás y explicarles el libro.
Te puedo explicar ciertas cosas del libro. Que si viene tu primo, que si viene tu madre, que si viene tu abuela, tu bisabuela y tu tatarabuela. No, es que no me acaba a mí de hacer peso. Ujú. Además, siempre he tenido un poco de fobia social para tener un poco de miedo ante el público y tal, para explicarme y decir las cosas y tal. Nunca las he visto claras. Prefiero las entrevistas. Es más de tú a tú. Además, creo que esto tiene mucho futuro, creo, ¿eh? Yo creo que todo esto tiene mucho futuro. Ujú. Desde mi No, punto de vista. sí, yo creo que esto vino con el tema de la pandemia y yo creo que estos encuentros, que estos directos van a perdurar. Porque Sí, de sí, hecho yo empecé a hacer estos directos durante la pandemia, precisamente. de la pandemia en el En el, 2020. en el 2020, cuando nos metieron a todo el mundo en nuestras casas. O sea, que yo estoy contigo, te tengo a ti desde el 2020 en Facebook. Puede ser que nos estuviéramos siguiendo. O desde antes, quizás, no lo sé. Bueno, no lo sé, es igual. No. Y sí, ¿verdad que sí? A que funcionó mucho. Sí, yo tengo esa sensación de que perdurarán mucho en el tiempo estos directos. Y con la inteligencia artificial ya verás tú. Mm. Bueno, es una opinión mía, pero todo esto hace a ver, los entrevistadores, tú, etcétera, hacen una gran labor y esto además es muy subversivo, porque esto destruye un sistema oficial establecido donde solo manda la pasta y donde solo manda la imagen famosa y no manda el artista. Ujú. Y el artista tiene que ser dueño de determinadas cosas en sí mismo. Entonces, evidentemente, aquí estaría mucho mejor para ti, porque evidentemente para ti, pues por ejemplo, el súper conocido Arturo Pérez Reverte, Víctor del Árbol, por ejemplo, claro, evidentemente, Susana Hernández, si eres Susana Hernández, sí, etcétera, etcétera, claro, evidentemente. Eso es evidente, eso Ujú. yo a mí no ¿me comprendes? Hombre, Sí. si tú tuvieras la oportunidad de entrevistar, yo qué sé, es un ejemplo, a Stephen King, claro que el idioma es otra historia, pues también, evidentemente, eso te da mucho caché. Pero esto da mucha ayuda y mucha fuerza no solo al entrevistador, sino a la cultura. Por lo menos una microcultura, una cultura que entra en las casas y que no está dominada por las grandes ideologías. ¿Lo comprendes? Sí. Ujú. Las editoriales están, desde mi punto de vista, muy cerradas y venden los mismos bollos prefabricados. Yo lo sé por experiencia. A ver, que no me estoy quejando de lo que hagan los demás. Creo que se está condicionando mucho a la gente y se ha creado un círculo vicioso. Es una Ujú. opinión personal. Pues ahora entremos un poquito en materia porque quería hablar un poquito precisamente de la triada del escorpión, Sí. porque cómo nació la novela, cómo se empezó a gestar la idea principal. No, es que ni se gestó, es que me dijeron, te pagamos esto y hazlo, ya. Mm. Y me, blo- y me bloqueé, y me bloqueé. Entonces, tienes que presentarla en tal tiempo. Yo no sé cuánto, o sea, yo creo que es bueno cada día escribir entre una media hora o 2 horas, depende del escritor, ¿no? Ujú. Pero tú sabes lo que son sin historia. Entonces, empezó de golpe, pensé, bueno, a ver, la típica idea, ¿no? Los niños tal, Pascual, muertos, para tam, y todo lo demás, ¿no? Ujú. Y ahí todo seguí todos los días, todos los días. Había momentos en que no sabía cómo pillar la movida, cómo pillar, engarzar la historia y tal. Lo que pasa es que había momentos en que sentía ira y subversión, ira contra como me sentía apretado ahí. Sí. ¿Cómo va Ujú. eso? Sí, sí, iba haciendo. Y lo fui haciendo, y lo fui haciendo. Pero ya toda esa ira me empujó a eso, me empujó. Y lo fui haciendo. O sea, no es mi género. Empecé a luchar contra mis propios complejos y porque pensé, bueno, es que tú tienes que escribir historias como, por ejemplo, pues, como escriben los rusos y tal, ¿no? Los escritores rusos. Claro, eso es mucha vanidad, ¿no? Ujú. Y entonces me fui a mí mismo bajando los humos. Es una historia antigua que ya escribí hace muchos años que tenía que ir para una editorial. Bueno. Al final acabó gustándome. Al final, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que la historia me envolvió, yo me divertí, entonces aprendí una cosa, divertir profundizando.
Yo no sé qué es lo que te ha parecido la novela o no lo sé. Pero no quería caer en estereotipos. Y entonces al final, cuando yo les presenté digamos, el primer borrador y tal, me dijeron, bien, vale, porque claro, esto hay que pulirlo y tal, y toda la historia, ¿no? Bien, vale, está bien. Pero ¿por qué no sitúas la acción en vez de donde tú vives, en tu entorno? Porque claro, yo vivo en Barcelona, vivo en un barrio periférico, etcétera, etcétera. La sitúas en Londres. Y yo les dije que no, que me pagaran, pero que no iba a situar en Londres porque sería volver a recomenzar y a cambiar muchos escenarios. Y ahí se quedó la cosa. Ujú. Entonces, fui buscando y hasta, etcétera, etcétera, hasta el final. Aquí está, bueno, he estado en Pluma de Sueño desde el año pasado y, bueno, estoy haciendo campañas con el libro. Bueno, ha habido mucha gente, me ha dicho que le ha gustado. Mucha gente, me refiero a la gente que se ha acercado y me lo ha dicho. La Ujú. gente. El año pasado, bueno, se vendieron ejemplares en aquel fatídico día de la Rosa del Libro en Barcelona, que hizo un mal tiempo y tal. Si se Ujú. hubiera hecho un mejor tiempo, pues hubieran vendido mucho más. Aún estábamos con la historia de la pandemia, porque etcétera, 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 etcétera. Y así surgió. De todas formas, es una historia contra... Porque yo siempre que escribo lo hago siempre contra el poder establecido. No lo puedo evitar. Ujú. En asuntos de Freud y tal, contra el poder establecido. Siempre es contra el poder que domina a las personas. ¿Me comprendes? O sea, yo me he tirado 20 años buscando empleo y sobreviviendo como he podido. Yo ahora Ujú. tengo un apartamento y tal. O sea, mi casa. Pero yo antes, durante 20 años, no he tenido mi casa. Ujú. ¿Me comprendes? Sí. Y tenía 2 hijos, etcétera, etcétera. Es una historia contra el sistema establecido. Ujú. Bueno, si me quieres preguntar algo, es que no me quiero yo solo hablar y... si quieres preguntar, ¿no? Si no, Sí, y también te quería preguntar por el título. El título de la triada del escorpión era el que quisiste tú desde el principio, o te lo dijeron, o cuándo se te ocurrió el título. el título, triada son tres cosas, como la triada china, de Ujú. poderes y tal. No, el libro tenía otros títulos, tuvo varios títulos. Bueno. Y entonces al final lo decidí cambiar por la triada del escorpión porque creo que resumía muy bien toda la historia y perfectamente. O sea, Ujú. ha llamado en ese aspecto bastante la atención. No sé cuánto dinero voy a ganar con el libro porque eso los escritores no, Ujú. pues como que no, lo tenemos en la tele, no, no. No es que, no es que sea un lamento, pero la triada es los tres poderes, el poder, el poder del Estado, Ujú. el poder de las multinacionales y el poder de la justicia, etcétera, etcétera. Hay un cuarto, bueno, hay un poder que nadie lo valora y es el poder del ciudadano. Si te habrás dado cuenta, en la novela no hay apenas, no intervienen policías, sino Efectivamente, ciudadanos. no. No, no Ujú. y procuro que no intervengan. En las pruebas del asesino hay un policía, pero no, ¿por qué? Porque no queda otro remedio, porque las circunstancias obligan. Hay un periodista de un periódico local Ujú. y obtuvo a ese personaje porque, bueno, conocí un personaje así, etcétera, etcétera, que es para mí que tiene mucho más alegría, tiene alegría la novela, por lo menos para mi entender, la flor del asesino. Pero aquí no hay, pero aquí hay, por ejemplo, un agente de auxilio judicial, que yo trabajé como agente de auxilio judicial, interino, expedientado, que eso a mí me pasó 2 veces. Y claro, está sin empleo. Luego está el otro que también, o sea, Esteban Lorente está sin empleo. Luego Moisés Arguemisa Ujú. también es medio está sin empleo. Entonces, utilizo todo eso porque son la pieza clave para ser más críticos contra todo Claro. lo que luchan. Y porque tienen menos que perder. Y porque además me acerco a un sector de la población. Todo lo que sea policía o todo el sistema que están para servir al ciudadano y lo sirven, entre comillas, pero lo sirven, Efectivamente. entre comillas, Ujú. porque podemos hablar de muchas cosas, pero bueno, eh, son ahí la parte contraria. Todos los poderosos, los que dan empleo, lo que hacen es amedrentarte y decirte que esto, así, así, que parece que te están regalando el sueldo y tú Ujú. tienes que trabajar según el parecer de ellos. Y tú lo puedes hacer bien o mal, pero estás trabajando. Y es tu Claro. sueldo.
Entonces, utilizo todo eso para criticar todo un sistema desde la posición de personas humildes. ¿Me comprendes? O sea, ahora si hubiera aquí un asunto como el de Ucrania, Dios no lo quiera, nosotros seríamos los primeros en ir al batallón, ¿entiendes? Ellos no. Ellos dirigirían la guerra. Tendremos que defender su causa. Las grandes multinacionales, ese libro fue escrito con La tirada del escorpión, fue escrito, que está editado por Pluma del Sueño, fue escrito en el 2008, 2008. 2004, sí. Y luego reescrito, Ujú. mucho antes de la pandemia. Yo, de todas formas, como trabajaba llevando citaciones judiciales a determinadas multinacionales, muchas cosas de las que se comentan en el libro, que luego parece que han aparecido en circunstancias reales, pero que bueno, no es una adivinación, es que se veía venir, han ocurrido durante la pandemia. O sea, Ujú. los personajes son simplemente los de la época de Cervantes. Los pícaros, las personas que no tenían otra cosa, cómo poder sobrevivir. Y utilizo a esos personajes para eso, para establecerse contra el poder. Ujú. Además, yo me crié en un medio de personas con muchos problemas de drogadicción. Todos mis compañeros de escuela acabaron así y tal. Y también utilizo esos recursos. Y Iguana, etcétera, etcétera. Y utilizo todo este juego. Ujú. Y De acuerdo. los capítulos cortos son porque mi madre me dijo una vez, mi madre, que claro, tiene ya muchos años, me dijo que le gustaba leer, pero con capítulos cortos. Ujú. También lo utilicé y creí que eso valía la pena, ¿no? Ujú. Valía mucho más, porque hace más un seguimiento, ¿no? No te obliga. Ujú. No, y aparte que yo también prefiero, aunque he dicho antes que suelo leer de todo, pero yo también, si me dan a elegir entre capítulos cortos y capítulos un poquito más amplios, pues yo también elijo los capítulos cortos, porque incitan a seguir leyendo. Exactamente, eso es, por eso, ¿qué es lo que pasa? Por eso, si tú lees historia, o lees un ensayo, o lees filosofía, por mucho que ellos intenten hacer capítulos cortos, a menos que sea en plan divulgación, no es posible. En Claro. una novela, dependiendo como sea, sí. Entonces, claro, es más accesible. Tú lees un capítulo, y no te sientes agotado. O sea, a ver, esto no es como leer a James Joyce, ¿no? O sea, no es como leer a Proust, que sí, que son grandes escritores. Bueno, Joyce, yo es que no puedo poner, o sea, yo lo dejo muy claro con Joyce, Ujú. con Proust, sí, pero Proust, yo personalmente no me lo puedo leer de un solo golpe. Por Bueno. ejemplo, yo me leí El extranjero de Camus, si lo has leído, Ujú. es un clásico, es un libro que se lee, ¿me comprendes? Y me he leído muchos libros así, boom, boom, pero te hacen tener una especie de fiebre de seguir leyendo, indistintamente a veces de la trama. A ver, evidentemente, la tirada del escorpión, creo yo, tiene. Lo que pasa es que alguien me dijo una vez que era demasiado sencillo el lenguaje. Y no sé por qué me molesté. Porque hice todo lo posible para que el lenguaje fuera muy accesible, pero a la vez enriquecedor. Ujú. Yo creo que las descripciones de los personajes son suaves, creo yo, ahora me estoy haciendo la crítica, dinámicas, etcétera, y muy reales. Y entonces, nada, evidentemente es una prosa suave, sencilla y amena. Es lo que más o menos creo que en ese aspecto debe ser la historia. Mm. Efectivamente. Y ya luego, para ir terminando, pues te quería preguntar si quería saber qué recomendación literaria podrías hacer para la gente que está viendo este directo y para la gente que lo verá después. Pues mira, Si, sí, si, dime, tienes, dime. si tienes alguna recomendación. A ver, te voy a hacer varias recomendaciones porque últimamente, bueno, no últimamente no, ya llevo como un año, leyéndome a colegas, a Mercedes Ujú. Marín, que conoces, que la has entrevistado, Sí. que te saludo. Me he terminado de leer El año de las decepciones de Mercedes Ujú. Marín. Me voy a leer ahora Rosario de José García Díez. Ujú. Me tengo que leer algunos libros de Xavi Guimerá y, eh, y de Jorge Pérez, que es de portugués, algunos libros. Y luego, quizás una recomendación, claro, lo que pasa es que, bueno, es una biografía, es muy antigua, ¿no? De Ujú. Bruce Chauty,
Me cuesta, no sé si lo conoces, Blue Chautin. No, 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 Es que me no cuesta. lo conozco. Sí, bueno, ya murió de SIDA y tal. Sí, Ujú. era una historia. Era un escritor que solo podía escribir viajando. Ah, Tenía dinero y tal. Sí, era un especialista en arte y especialista en Picasso. Bueno, murió de SIDA, en fin, como ya lo conozco. ujú, Una biografía de Will Chautin que me leí antes de empezar con Mercedes y bueno, muchos más escritores y por supuesto, hay, me he leído 2 libros, por cierto, El despertar de los templarios, de Carmen ujú. Martín, y Atrapados en el espejo, que siempre me cuesta pronunciar ese título, que bueno, son primera y segunda parte, se puede leer Bueno, indistintamente. Combina el género de historia y de fantasía. Esto ujú. también es un acto de justicia. Y eso es lo que me he ido leyendo. Y después de todo eso me he leído, por supuesto, me he releído, que tú lo conocerás, a Delibes, Ujú. Miguel Delibes. Y intenté leerme a tu paisano, Pérez Reverte. Sí. Ujú. Pero me acabé, me fui con Atrapados en el espejo, ¿no? Es que no, lo del cine no me convenció, me pareció una película del oeste. Y Ujú. esas son las recomendaciones que yo más o menos tengo. Sobre todo leerse a los clásicos, ante todo. Ante todo. De Porque acuerdo. está. Ujú. Buenas recomendaciones No, que, no, no, a ver, perdón, que ¿eh? dime. No, es que los que acabo de citar se pueden encontrar en cualquier parte, los escritores que acabo de citar, ¿eh? No es por internet y tal, etcétera. Lo digo para que lo sepan y tal. Pero es además un acto de justicia para mis compañeros, porque los leo y porque me gustan. Hombre, si no me gustara, pues sería un compromiso, pero vamos a dejarlo así. Efectivamente, bueno, por lo que decía, que son buenas recomendaciones, que pues, la gente le pueda hacer caso, no puede hacer caso de las recomendaciones. Yo Sí, intentaré pues, leer algunos de los que has comentado. sí, yo de verdad, a ver, el año de las excepciones de Mercedes Marín tiene capítulos cortos también. Ujú, Y son personajes muy cariñosos. Juega con una trama determinada, no voy a revelar más el libro, pero hay personajes que a mí me parecieron fascinantes. De Jorge García Díez me leí la primera parte, Los Buscadores del Silencio, que habla de un mundo intimista en pueblo y tal, descubrimientos, está en Madrid, etcétera. Es ujú. muy interesante. Y no sé por qué siempre me recordaba mucho, en muchos aspectos, aquel mundo de Libes. Y Carmen Martín, pues con El despertar de los templarios, que es una combinación bastante curiosa entre historia y fantasía, y atrapados en el espejo, pues es para mí una gran narradora. Te hace sentir el polvo de los caminos. Mercedes te hace sentir la seguridad, la tersura de los personajes, una psicología, su actitud. José García de su intimidad. Xavi Guimerá, bueno, es que tengo varios libros de ahí de él. Me leí Ojalá, que es un libro juvenil. Me pareció bastante curioso. Y me pareció un estudio psicológico, o sea, para estudiar psicológicamente bastante llamativo. Bueno, juega con un mundo con diversos géneros, son cuentos, por decirlo de alguna manera, de autoayuda. Y Jorge Pérez pues eso, habla de las circunstancias, son pequeños fragmentos, historias, también muy interesantes. De Estos ya son acuerdo. más de internet. Bien, acabó. No me enrollo más, no me enrollo más. Pues nada, pues ya no tengo más preguntas que hacerte. Pues ha sido un Sí, placer charlar contigo durante este rato y nada, y que seguimos en contacto por las redes. eso seguro. Ha sido un placer conocerte ya aquí y hablarnos. Porque ya ahora ya no somos una fotografía ni somos nada por el estilo. Somos exactamente eso. Personas que se han acercado en una vocación y en un gusto mutuo. Cuando termines tu libro y lo publiques, avísame. De acuerdo, lo haré. Venga, un Gracias por todo. saludo. Cuídate. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Pues nada, pues este ha sido el directo de hoy. Os recuerdo el siguiente directo que será el jueves 23
tendremos con nosotros a Patricia Jiménez, autora de la novela No mires al pasado, que edita Algaida. Ese será el próximo directo del jueves día 23. Mientras tanto, por lo que digo siempre, disfrutar leyendo y nos vemos, si queréis, el jueves.